El texto del Evangelio de Mateo que la Iglesia nos invita a meditar en este jueves de la 15ª semana del tiempo ordinario es el de Mateo 11, 28 al 30. Pero hoy 15 de julio la Iglesia recuerda la memoria de San Buenaventura. Buenaventura nació en Italia en torno a 1218 y su nombre de pila fue Giovanni de Fidanza. Pero Buenaventura significa buena suerte. Y según la tradición, al ser curado milagrosamente por Francisco de Asís de una grave enfermedad, exclamó: ¡qué buenaventura! Más tarde ingresó a la orden franciscana y adoptó el nombre de Buenaventura. Ya de franciscano obtuvo el título de maestro y una cátedra en la Universidad de París. Pero muy pronto tuvo que dejarla, pues en 1257 fue elegido superior general de los franciscanos. Gobernó la orden franciscana durante 17 años, hasta que el Papa lo nombró obispo de Albano. Fue un reconocido filósofo, teólogo y místico, y tuvo varias e importantes obras escritas. Murió en 1274, un día como hoy, y en 1588 fue proclamado doctor de la Iglesia. Volvamos ahora a nuestra lectura continuada de Mateo y les leo el texto citado que dice así. En aquel tiempo exclamó Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera». Con este breve relato, hoy Mateo concluye su capítulo 11, y Jesús concluye esta serie de enseñanzas con unas palabras finales llenas de ánimo, con el fin de alentarnos a vivir con confianza el camino que nos propone, pues ya sabemos que su camino es capaz de derrotar al mal. El texto de hoy empieza diciéndonos: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré». Primero debemos preguntarnos a quiénes van dirigidas estas palabras. Ciertamente no están dirigidas a los que son del mundo, es decir, aquellos que viven según sus valores y que buscan acumular fama, poder y gloria sin importarles los demás. Ellos van a estar afligidos y agobiados por muchas cosas. Por la manera como los trata la vida, pues las cosas no saldrán como desean. Por el rechazo de aquellos a quienes hacen daño, por querer ganar a cualquier precio. Porque no logran realizar sus anhelos y no pueden alcanzar lo que quieren. Y en fin, porque han elegido vivir sus vidas metiendo el dedo en el tomacorriente y la vida les suelta sus descargas eléctricas. De ellos, de los que son del mundo, Jesús no se preocupa porque no lo han elegido. Ellos han elegido vivir sus vidas sin Dios, y como Dios respeta nuestras decisiones, Él ya no los puede ayudar. Y tendrán que ver por su cuenta cómo resuelven sus frustraciones y dificultades. Es curioso observar que la gente que ha vivido sus vidas alejadas de Dios, en momentos de aprieto y dificultad, se vuelven a Él en busca de ayuda, con la esperanza de que los ayude. Pero Dios no los podrá ayudar, a menos que se vuelvan a Él y vivan como Él desea. Las palabras de Jesús van dirigidas a sus discípulos, a aquellos que sí lo han elegido y que han decidido vivir sus vidas según los deseos de Dios. Mas en concreto, Jesús les habla a quienes han decidido seguir su camino de vida, es decir, ponerse del lado de Dios, eligiendo siempre la verdad, la justicia y la vida por encima de todo, y procurar ayudar a todos en todo, especialmente a los que más necesitan. ¿Y de qué pueden estar sus discípulos cansados, afligidos y agobiados? Hay dos situaciones que agobian a los suyos. La primera se refiere a los discípulos de su tiempo y se trata de la ley de Moisés. Sus discípulos eran gente de Dios y procuraban vivir conforme a la ley de Moisés. Pero la ley estaba tan llena de normas y prescripciones que había que observar y de sacrificios que había que realizar, que su cumplimiento se había convertido en una carga imposible de sobrellevar. Era un desgaste enorme en tiempo y en dinero. Y si encima había que cargar con el peso psicológico y económico que imponía la invasión romana, la vida de sus discípulos era insufrible.
prácticamente vivían para pagar a Roma y al templo. Por eso en tiempos de Jesús había mucha pobreza. La segunda situación que agobiaba a sus discípulos es la que se refiere a sus discípulos de todos los tiempos, es decir, a nosotros. Y este agobio se debe a las consecuencias de su camino. Pues caminar por el camino recto y elegir decir siempre la verdad, como lo propone Jesús, pueden llevarnos a no ganar e incluso a perder lo que tenemos y a no contar con lo necesario para vivir y mantener a la familia. Estas consecuencias, propias de seguir el camino de la verdad y la justicia, hacen que seguir a Jesús sea cuesta arriba y que la tentación de abandonarlo sea muy grande. Ante estas situaciones, ¿qué nos enseña Jesús? Dice él: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Primero Jesús habla de aprender de él. Tenemos que aprender de él. Él fue un hombre libre, pero a la vez un hombre creyente y religioso. Y no obstante tener a la ley de Moisés muy en alto, él tuvo la libertad de saltársela cada vez que la ley entró en conflictos con su padre y con los deseos de su padre. Pues para Jesús, la vida y la salud siempre estuvieron por encima de la ley de Moisés. Él quiere que aprendamos a ser libres, que aprendamos a elegir lo que nos acerca a Dios y a rechazar lo que nos aleja de Él sin preocuparnos de las consecuencias. Y nos pide que ejerzamos esa libertad eligiendo caminar su camino y eligiendo asumir todas sus consecuencias. Y segundo, Jesús habla de cargar su yugo, pues sabe muy bien que su camino no es sencillo, que es cuesta arriba y que a veces sus consecuencias se convierten en una carga, un verdadero peso. De hecho, las llama mi yugo. Yugo, como saben, es ese pedazo de madero que se pone sobre el cuello de dos bueyes a fin de arar la tierra. El yugo supone una yunta, es decir, dos bueyes. De yugo, por ejemplo, se deriva la palabra cónyuge, pues se trata de dos unidos por un mismo madero, una misma decisión. Si el yugo supone a dos, ¿quiénes conforman la yunta que Dios envía al mundo para arar la tierra a fin de que Dios reine? La yunta de la que habla Jesús está formada también por dos, por Él y por cada uno de nosotros, pues Él camina a nuestro lado siempre. Cuando Él nos envía a anunciar el reinado de Dios y a dar testimonio con la manera como vivimos, que Él ya está reinando, no nos envía solos, Él viene con nosotros. Y al decir carguen con mi yugo, nos está diciendo, anímense, elijan mi camino y asuman las consecuencias, que yo estaré con ustedes y cargaré con ustedes todas las dificultades que les sobrevengan por elegir siempre a Dios. Y entonces, ¿cómo tenemos que cargar ese yugo? Hay que aprender de él. Pero no solo a ser libres, sino aprender de él a ser pacientes y humildes de corazón. En otras traducciones, en lugar de paciente, el griego es traducido por manso. Y se llama también manso al buey que se le enseña a manejar reses bravas. Y una yunta de bueyes normalmente la guía el buey manso y experimentado, el que sabe marcar el paso. Por tanto, nosotros no somos los que guiamos la yunta de nuestras vidas. Quien la guía es el manso por excelencia, es decir, Jesús. Si nos ponemos a caminar por la vida eligiendo a Dios, Jesús nos dice que debemos, como Él, ser, en primer lugar, pacientes o mansos. Hay que tener paciencia ante las contradicciones que se levanten contra nosotros. No hay que desesperarnos, sino más bien esperar a que Dios intervenga, pues siempre lo hará. Tenemos que confiar en Él, pues sabemos que nos quiere y sabemos que si nos ponemos de su lado, Él se pondrá del nuestro. Y en segundo lugar, hay que ser humildes de corazón. Hay que dejarle a Jesús que marque el paso, pues caminamos en yunta, y a darle a Él las riendas de nuestras vidas. En la yunta Él es el sabio y experimentado. Él sabe cuándo caminar, cuándo girar y cuándo hay que recostarse.
y Él siempre se moverá en favor nuestro. Por tanto, para caminar en yunta tenemos que confiar en Él. ¿Y cuál es el resultado? Si dejamos que Jesús guíe nuestras vidas, sucederá lo siguiente. Caminaremos con paciencia, porque Él es paciente. Caminaremos confiados, porque Él nos llevará por donde nos venga mejor. Y caminaremos ligeros, porque Él nos ayudará a cargar nuestros yugos. Él llevará la carga pesada y compartirá nuestros pesares cuando nos quiten y perdamos algo por elegir a Dios. Si caminamos con Jesús y dejamos que guíe nuestras vidas, encontraremos alivio, porque su yugo se hace suave y su carga ligera. Lo único que se requiere de nuestra parte es confiar en Él. Confiar sabiendo que nos quiere y que si nos ponemos de su parte en cada decisión que tomemos, Él se encargará de darnos lo que necesitamos para vivir. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Primero, ¿estamos dispuestos a cargar su yugo? ¿Estamos dispuestos a vivir nuestras vidas siempre a la luz de Dios, es decir, a la luz de la verdad y de la justicia? ¿Y estamos dispuestos a asumir las consecuencias de esas decisiones? Y segundo, ¿estamos seguros que Él camina con nosotros? ¿Confiamos en que Él cargará con nuestros dolores y pesares? ¿Estamos dispuestos a entregarle las riendas de nuestras vidas para que Él nos guíe? Pidámosle a Dios que cuando caminemos en yunta nos haga sentir su presencia, para que nos llenemos de confianza al caminar su camino y sigamos adelante. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.